Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. A partir de este momento vamos a empezar a avanzar uno de los aspectos que tenemos que abordar en relación al costo de producción. En esta clase nos vamos a referir en cuanto a cómo desarrollamos los asientos y desde luego los cálculos para poder mostrar el costo de producción. En el caso en particular de materiales. En esta clase nos vamos a referir específicamente a los materiales, pero antes vamos a dar un panorama general. Permítanme compartir con ustedes el Power que nos va a acompañar en esta clase, que va a ser este. Muy bien, y ya. Vamos a trabajar entonces con lo que es específicamente el costo de producción. Antes de nuestro segundo parcial vamos a elaborar y trabajar con los 3 elementos principales del costo de producción. En esta clase vamos a abordar solo el primer elemento, el relacionado al material. Empezamos y dice que el costo de producción es la inversión necesaria para fabricar un bien o para generar un servicio. De esta forma, el costo de producción está relacionado con aquellas erogaciones necesarias, quedando fuera otros gastos como los operativos y financieros. Suele incluir la materia prima, aprovisionamiento, la mano de obra directa e indirecta y los otros costos de producción o carga fabril. Estos serían los 3 elementos principalmente relacionados con el costo de producción. Material, mano de obra y carga fabril. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. En esta clase vamos a abordar el material o materia prima, así también los aprovisionamientos son aquellos materiales que se transforman en el proceso productivo. Un ejemplo, podríamos dar como la harina y la sal que se van a transformar en pan. Otros materiales también son necesarios, aunque no se transforman como las bolsas en las que se comercializan algunos bienes. En otra clase vamos a estudiar la mano de obra, que es el segundo elemento, pero nos referimos a ella diciendo que incluye solo la mano de obra directa, es decir, aquella involucrada en el proceso productivo. Por ejemplo, los empleados que trabajan en la cadena de fabricación. Cuando hablamos de la mano de obra, solo nos referimos a los obreros. Y en la carga fabril, en todo caso, también podrá aparecer, digamos, la parte que se les paga a los supervisores, porque ahí tenemos otros elementos. Y dice, la carga fabril son todos aquellos costos en los que se debe incurrir en un determinado centro de producción para así lograr sus objetivos previamente pactados. Estos pueden ser directos o indirectos, así como fijos y variables, ya que depende del volumen de la producción planteado. Bueno, estos son los 3 elementos, jóvenes, y como habíamos planificado la clase de hoy, nos vamos a referir ya a la parte de asientos y de cálculo del primer elemento del costo de producción, que sería el de los materiales. Les había pedido que recuerden el manejo de Cardex en el sistema perpetuo que habíamos estudiado en materias previas, y ahora vamos a aplicar el manejo de estos Cardex perpetuos para el elemento del material en una fábrica. Y vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación utilizando la técnica PEPS de valoración de inventario de materiales. Todo esto ya es sabido y conocido por ustedes. Vamos a ver algunas transacciones, como por ejemplo que ya tenemos un saldo. Recuerden que cuando existe saldo de algún material, quiere decir que ya está contabilizado, que ya está registrado, por eso es saldo. Es diferente de la compra. La compra está ingresando de la calle, a lo que un saldo ya es algo que ingresó, que está registrado y que me muestra como saldo. Entonces aquí
partimos de un saldo de un material. Recuerden que la empresa puede tener muchos materiales o materias primas, dependiendo del producto que se esté queriendo producir en sus existencias. Y para cada material y o materia prima tiene que haber un CARDEX. No podemos mezclarlos, eso también ya saben. Entonces, aquí nos vamos a referir a un material en particular. Si tenemos 10, tendrían que haber 10 CARDEX, pero ahora vamos a trabajar con uno. Y vemos de que ya tenemos un saldo, quiere decir que ya estaba registrado el ingreso de ese material antes. Tenemos un saldo en existencia de 320 unidades a 6.50 cada una, y posteriormente vamos a hacer compra de materiales y ahora cuando la salida del material debemos entender que es a la producción. En contabilidad 2, cuando estudiamos el tema de realizables, comprábamos de la calle, el material entraba y de nuestro stock de inventario sacábamos el material o el producto o el artículo que estábamos comercializando hacia nuestros clientes, lo vendíamos. Entonces, compraba yo productos terminados, destinados a la venta, y después agarraba y los vendía. Ahora en la producción la cosa cambia. Compro materia prima o materiales que van a ser sometidos a una transformación. Compro, entra mi stock, lo debo contabilizar individualmente cada uno de los materiales y o de las materias primas, y cuando saco, no saco a la calle, saco a la producción. Ahí va a entrar al proceso productivo. Y no solamente va a ser el material, después voy a tener que mezclar con la mano de obra, la carga fabril, etcétera, hasta lograr el producto terminado. Entonces, ahora, entra de la calle materiales y cuando digo traspaso a producción es porque estoy llevando dentro de las instalaciones de la fábrica al sector donde van a ser transformados estos materiales hasta lograrse el producto terminado. Una vez que tengo el producto terminado, nuevamente va a entrar a otro tipo de CARDEX, que es de producto terminado, y recién ahí irá a la venta a la calle. Entonces, ahora estamos en que yo compro materias primas o material directo, lo estoco en mis CARDEX y traspaso a la producción. Muy bien, entonces tengo un saldo de material, voy a hacer compras, después voy a pasar a la producción. Y aquí pueden ustedes observar, jóvenes, que vamos a trabajar en un proceso productivo de órdenes de fabricación. Vamos a tener la orden 1, la orden 2, podríamos tener orden 3, orden 4, es decir, dependiendo del tipo de producción que voy a desarrollar. Por ejemplo, en una mueblería, la orden 1 podría ser sillas, la orden 2 podría ser mesas, la orden 3 podría ser juegos de living, la orden 4 juegos de dormitorio y así sucesivamente. Entonces, tenemos que identificar el producto que estamos fabricando a través de una orden de fabricación. En nuestro caso, observen ustedes, estamos comprando un material, va a entrar a nuestro stock, a nuestro CARDEX de ese material en la fábrica, y el jefe de producción va a pedir 750 unidades de ese material, pero el jefe de producción ya sabe que de esas 750 va a pasar 480 unidades para la orden sillas, digamos, y 270 unidades para la orden mesas. Entonces, pide al almacén 750 unidades del material y el jefe de producción va distribuyendo de acuerdo a los requerimientos. Después la fábrica vuelve a comprar más material porque siempre debemos tener en las existencias necesarias, y nuevamente después el jefe de producción pide 220 unidades, en este caso para pasar 180 unidades de ellas a la orden de las sillas y 40 unidades a la orden de las mesas y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, aquí tengo que ver,
que nuestra fábrica, ahora cuando habla de material, adquiere materiales de la calle, ingresa a nuestros almacenes, son estocados y controlados a través del sistema perpetuo de manejo de inventarios y posteriormente el jefe de producción hará requisiciones de material, pedirá ciertas cantidades y él lo tiene programado cómo va a ir distribuyendo ese material. Y lógicamente ese material que solicita el jefe de producción es traspasado al proceso productivo. Seguimos trabajando al interior de nuestra organización. Con esas aclaraciones empezamos que cuando decíamos 320 por 650, cuando multiplico me da 2080, que es mi stock de materiales que tengo en existencia. Si eso tengo en existencia, aquí está mi Cardex, que ya lo conocen ustedes, ya saben cómo se maneja, cantidad 320 unidades, cada una 650, el costo total es 2080. Entonces está contablemente mi Cardex de este material, uno de los materiales de los 10, 20 o 100 que puede tener una fábrica o 1000, estamos hablando solo de uno, de ese material tengo mi Cardex y tengo mi mayor de 2080. Pasan los días y el 3 de septiembre voy a comprar 410 unidades a 833. Recuerden que 410 por 833 me da 3,415, esa multiplicación. De ahí 87 y 13. El material que estoy comprando es solo 2,971, no es esto, es el 87%, 2,971. Ese 2,971 lo mayorizo y ese 2,971 lo pongo a la entrada de mi Cardex. Entraron 410 unidades, como ya sin el IVA me cuesta 2,971, al dividir me da 725. Entonces, ese día tengo en mis existencias 320 unidades antiguas, más estas 410 unidades nuevas. En total, yo como jefe de almacén podría pasar a la producción máximo 730 unidades, no tengo más. Muy bien, nuevamente nuestra fábrica compra en fecha 12 185 por 879. 185 unidades por 879 se multiplica y me da 1,626. El 87 y el 13. El 87 nomás es lo que pasa a mi mayor y el 87 es lo que entra a mis existencias de ese material. Al dividir entre las 185 unidades me da 765 y tengo un mayor cúmulo de existencias de ese material en mi fábrica. Y estamos listos para pasar a producción cuando así lo requiera. Sabemos que tenemos este total. Pasan los días y ahí sí, el jefe de producción nos pide 750 unidades. Él sabe para qué está pidiendo. 480 unidades va a dar para la producción de sillas y 270 unidades para la producción de mesas. Pero solicita al almacén 750 unidades en total. Ya sabemos que tiene que salir hacia la producción las 750 unidades de acuerdo a la técnica. Y en este caso, primeras que entraron, primeras en salir. De las 750, salen las 320 completas, salen las 410 completas. Y para llegar a 750, de la última adquisición sacamos solo 20. Con eso llegamos a las 750. Como es a 765, multiplico y me da 153 y ahí tengo el total. Ahora me voy a los saldos. Esto menos esto, 0. 410 menos todo esto, 0. 185 menos 20, 165. 1,414 menos 153, 1,261. Y esto lo copio. Lo que estoy haciendo, jóvenes,
es sacar de mi almacén, de mis existencias, el material que me solicite el jefe de producción, que son 750 unidades de ese producto, y lo traspaso a producción. Una vez que tengo estos 5,204, miren cómo queda el asiento. Esto ya es un poco de novedad para nuestro curso, y aparece una cuenta que se llama, que es una cuenta de costos. Antes hacíamos cuentas de activo. Aquí y vendíamos ese producto, ahora no, lo traspasamos a producción. Y aparece costos, que se llama productos en proceso contra el inventario de materiales. Miren que aquí yo compré, que tenía mi material en existencia, y ahora baja en el haber mi material. ¿Por qué? Porque estoy traspasando a producción. Estoy entregando un stock de materiales que en este caso, vuelvo hacia atrás, vemos que es 5,204.31, y eso es lo que entra al costo del material. Producto en proceso contra inventario de materiales. Y observen que aquí tengo la baja del material, pero de estos 5,204 aún no sé, no está cuantificado, eso lo vamos a hacer en un momentito más, cuánto, miren acá, de las 750 unidades, 480 va para la orden 1 y 270 para la orden 2. Y todavía no hemos distribuido cuánto va a ir para la 1 y cuánto va a ir para la 2. Por ahora, solamente estamos mostrando productos en procesos, cuenta de costos contra inventario de materiales. Por 5,204, eso mayoriza acá, y todavía no he visto cuánto va a ir a la orden 1, que son las sillas, y cuánto va a ir a la orden 2, que son las mesas. Pasan los días y el 23 compramos 200 unidades adicionales. Ya sabemos que al multiplicar esto va a banco, 200 por 931, va a banco, aquí está, y el 87 nomás es el material comprado, el 87 y el 13. Lo que compré es 1,619, y eso es lo que entra a mi inventario de materiales, y eso es lo que entra en mi Cardex. 1,619 entre 200 unidades a 8,10. Y me voy acá, lo antiguo lo copio y lo nuevo lo añado. Este día el almacenero tiene 365 unidades de ese material en existencia. Pasan los días y el jefe de producción pide 220 unidades, de las cuales 180 va a pasar a las sillas y el saldo a las mesas. Pero él solicita 220 unidades al almacenero, y el almacenero entrega las 220 unidades. ¿Cómo? Primeras que habían, las saca completamente, y para llegar a las 220 de estas saca 55 unidades, con eso son sus 220, 1,705 y el saldo. Esto menos esto 0, 200 menos 55, 145 unidades. 1,619 menos 145, 1,174. Eso es lo que tiene. Y está traspasando 1,707. Y eso es lo que muestra acá. 1,707 que entra al costo de producción, el elemento material, y baja mi Cardex en 1,707. Todo esto que acabo de mostrarles, jóvenes, no es novedad en absoluto, porque eso lo han hecho en Contabilidad 2, con el manejo de Cardex, la técnica PEPS de inventario. Sabemos que existe también la técnica ponderado. En este caso estamos trabajando con la técnica PEPS, y lo que hemos hecho ha sido que entra la mercadería, la estoco y después traspaso a producción. Antes lo vendía a la calle directo, ahora no, traspaso a producción. Y en producción, lo que ahora me toca hacer, y eso sí es de costos ya de distribución, es de ese total, cuánto va a ir a cada una de las órdenes. Y para eso, jóvenes, para eso, miren lo que tienen que hacer. Esto ya sabían hacer.
Lo único que estoy marcando es la salida, porque esta salida ha ido ahora a la producción, no ha ido a la calle, no lo he vendido, ha ido a producción. Y lo que tengo que hacer es cuantificar cuánto en materiales estoy usando en cada orden de trabajo. Entonces, para eso tengo que distribuir de este material que ha pedido el jefe de producción, cuánto mandó a sillas, cuánto a mesas, cuánto a sillas, cuánto a mesas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como pueden ustedes ver, estoy marcando lo que es la salida del Cardex, porque la primera vez pidió el jefe de producción de estas 750, una parte era para la orden 1 y otra para la 2, y de estas 220, una parte era para la orden 1 y otra parte para la orden 2. Pero sucede que los responsables de cada una de las órdenes quisieran que se les dé los materiales más baratos, porque lógicamente sí, mi costo de producción es menor, me conviene si yo soy responsable de la producción de uno de esos bienes que estamos fabricando. Entonces, el de sillas quisiera que le dé a 6.50 y el de mesas también, y sin embargo hay montos más altos. Entonces, es por eso que marcamos esta parte de la salida, esto 320 hasta 750 y 220, y hacemos un nuevo cuadro. Este ya es nuevo. ¿Y de dónde está partiendo? Vuelvo hacia atrás. Marcan las salidas. Esta vez las salidas son para distribuirlas entre las órdenes de producción. Y aquí tengo las salidas. La primera vez, la orden 1 de las sillas pidió 480 unidades y la orden 2 pidió 270. Entonces, 480 más 270 son las 750 unidades que pidió el supervisor. Entonces, primero empiezo anotando el total. Esta quiere 480, esta quiere 270. Perfecto, y empiezo. 320 entre dos órdenes me da a 160 y 160. A 650 y multiplico. Y después, 410 entre dos órdenes sería a 205. Pero si yo le doy 205 aquí, se va a pasar. Entonces no puedo darle las 205, le doy el tope que eran 110 unidades para llegar a sus 260, y la diferencia, 410 menos 110, 300 le doy a 725, y lógicamente las últimas 20 le tengo que dar aquí, para que llegue a sus 480 y a sus 270. Entonces, miren cómo estoy tratando de distribuir el costo de manera equitativa, sin beneficiar a una orden o a otra, tratando de darles en orden. Primero le doy a la mitad, pero después esto también quisiera darle a la mitad, pero ya esta se sobrepasa, entonces le doy solo lo que necesita y así sucesivamente. De tal manera que de las 750 unidades, 480 le dé a la orden 1, 270 a la orden 2, y estas 480 cuestan 3.368 y las otras 1.836. Aquí está, 3.368 y 1.836. Ahora sí, ya está cuantificado. Muy bien, entonces ahora voy a la otra salida. Esa vez el jefe de producción pidió 220 unidades. 180 eran para la primera orden y 40 para la segunda orden. Entonces empiezo de la misma manera a distribuir de manera ordenada. 165 entre 2 me daría a 82 y medio. Pero aquí se pasaría. No puedo darle todo eso. Entonces, le doy lo que pidió 40 y todo lo que sobra a la otra. Esa es la más barata, a 765. Le doy todo y lo que sobra aquí, y lógicamente estas 55 unidades que dan las más caras, ya es a la única que le falta es esta orden.
Le doy las 55 para llegar a lo que pidió, 180 en total, y esta 40. De tal manera, jóvenes, que aquí tengo las 180 más las 40 son las 220. Y ya están cuantificadas, sumo 1,401 y 305, y tengo aquí 1,401 y 305. Entonces, también estos 1,700 ya están distribuidos entre las órdenes. Y miren lo que tengo aquí, que nuestra orden 1, que son las sillas, y la 2, que son las mesas, empiezan a cuantificar cuánto de material están usando. Estamos en el primer elemento del costo, material. Han pedido una vez 3,300 de material, en otra ocasión 1,400 de material, en total han pedido 4,700 de materiales para esta orden. Sin embargo, la otra, una vez pidieron 1,800 de material y la otra vez 305, en total 1,141 para la otra orden. Entonces, ahora sí ya sabemos que hasta este momento ha consumido en material 4,700 la orden 1 y 2,100 la orden 2. Esto, bueno, ese sería el tema, pero para recordarles simplemente que es importante el redondeo, que hagamos de la misma manera. Recuerden que el tercer y cuarto decimal, si es 50 o menos que 50, dejo el segundo decimal sin modificar. Como esto es 34, lo dejo en 51. Como esto es 46, lo dejo en 51. Pero aquí el tercer y cuarto, si es 51 o más, incremento. Como es 66, lo vuelvo 51. Como es 44, lo dejo en 50. Como es 74, lo vuelvo 68. Por favor, todos debemos trabajar de esa manera ordenada para poder, desde luego, tener nuestro material. Miren, jóvenes, lo que estamos haciendo es este traspaso a producción, que es lo novedoso, en base al CARDEX que ya saben hacer, en base a esto, traspasan y distribuyen. Y otro cuidado que primero tenemos que tratar de darles a todos por igual. Y después terminamos dándole a la que pidió más cantidad, desde luego. Otro aspecto a considerar es que la última orden, en este caso la orden 2, pero si hubiéramos trabajado con 3 órdenes o 4 órdenes, la última orden es la de redondeo. Si tienen que aumentar o restar algún decimal por el redondeo que les acabo de mostrar, lo vamos a hacer en la última orden, o le sumo o le resto en esta última orden un poquito, para que sumadas me replique exactamente lo original. Si son 3 órdenes, la tercera sería la del ajuste. Si son 4 órdenes, la cuarta sería la del ajuste. En este caso, que son 2, la segunda es la del ajuste. Bueno, jóvenes, ese ha sido el avance que tenemos para esta clase. Hemos trabajado con el primer elemento del costo en cuanto a la parte contable. Cómo compro, cómo estoco materiales y de mi stock de material, cómo traspaso a producción y distribuyo entre las órdenes de trabajo que se estén desarrollando en la fábrica en ese momento. Voy a dejar de grabar y posteriormente vamos a empezar con la etapa de preguntas y respuestas.